Tanto mío, casi no pasamos el día, señora, que felizmente vamos a la clase pasada que tenía que dar al febrero 14, porque se te refiere a esto, entonces voy a juntar las dos clases que son muy asociadas, la de desarrollo social del cerebro y la de neurona espejo. Felizmente sumamente asociadas en sus contenidos. Y vamos a empezar con esa primera parte. Bueno, como habíamos señalado en una ocasión, voy a quedar sentado en una buena parte de la conferencia. Hay que tener clara la conceptualización de qué es la mente, ¿no? Entonces ahí estamos describiendo que es una forma de conceptualizar y que nos sirve para fines operativos a la hora de trabajar con los pacientes. Así como habíamos dicho que todos los sistemas tienen un objetivo, como el cardiovascular, por ejemplo, nos conviene sistematizar la información y decir que la mente es esa cualidad del organismo cuyo objetivo es tomar decisiones. Entonces es bien interesante este asunto. Hay un premio Nobel de Economía, que es el único psicólogo que tiene premio Nobel en la historia del Nobel, y él ha conseguido ser premiado por eso, debido a que ha podido describir que a la hora de comprar, la mente humana decide en la mayor parte de sus procesos mentales de manera automática, ¿sí? Entonces hay una cantidad de elementos que procesa la mente que para decidir están predeterminados en la mente. Interesantísimo, eso ha habido premio Nobel, nada menos, ¿no? Ahorita pues, lo podemos ver como muy lógico, pero es que esa es ha habido una prueba contundente de cómo es que hay una serie de aprendizajes y de elementos predeterminados en los procesos del pensamiento que para la hora de comprar, usted dice, ahorita voy a comprar este equipo, la mayor parte de los procesos mentales son inconscientes, automáticos, y están predeterminados. Y bueno, pues la mente ha tomado la decisión de comprarse esto, ¿no? O hacer algo. Ha decidido usted estudiar medicina, etc. También hay decisiones que son impulsivas, más movidas por el sistema anímico y de emocionalidad, pero uno llega a hacer algo con poco razonamiento o con dominancia de pensamientos automáticos. También hay decisiones enfermas, ¿no? Por ejemplo, suicidarse, ¿no? Que puede ser en gran parte producto de un trastorno mental, o sea, un proceso anormal, insano, o matar a alguien, ¿no? O tener la idea de que le están engañando, por ejemplo, los celos, entonces, y toma la decisión de X o Z acción. Entonces, por lo tanto, podemos entender que la mente puede estar sana o enferma. Y ese es el área de la psiquiatría, la salud y la enfermedad de la mente. Aquí tenemos el ejemplo de una mente genial que, como cualquier persona, desde niño ha tenido un desarrollo en su vida, ¿no? Como un niño, jovencito, un joven adulto. Y a sus 27 años más o menos se le ocurrió esa idea de decir las cosas son relativas, el mundo está determinado por el tiempo, para poder entender la realidad tendríamos que comprender al tiempo, y luego se le ocurre pensar que habría una fórmula física para describir la energía, que es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y todos hemos llegado a la conclusión de que Albert Einstein ha sido un genio. O sea, esa mente ha tenido el privilegio de generar información y tomar el manejo de la información de una manera superior a la mayoría de los humanos. Es un ejemplo del desarrollo de la mente y del cerebro especialmente excepcional.
Entonces, a la hora de hablar del desarrollo, como hemos visto este ejemplo de un genio, al que todos admiramos y respetamos, vamos a sistematizar la información de que para desarrollarse, en este caso el desarrollo de la mente, de la personalidad, el desarrollo del cerebro, lo vamos a sistematizar en 3 áreas, ¿no? Entonces, ¿qué dominios del desarrollo vamos a entender? Hay un desarrollo físico, que se refiere al crecimiento del cuerpo y del cerebro, al desarrollo de las capacidades sensoriales. Por si acaso estas cosas las van a tener, porque no necesitan sacar fotos absurdo, no tiene sentido, porque esto es dominio público. Este es una ayuda a memoria para seguir adelante la conferencia. Vamos a desarrollar habilidades motoras y también se refiere al estado de salud física. Entonces ahí tenemos un dominio del desarrollo. Otro dominio del desarrollo es el cognitivo y se refiere, o sea, cognición, como habíamos descrito antes, es la capacidad de darse cuenta, la conciencia, o sea, percatarse de algo. Entonces, para eso hay procesos muy complejos como la capacidad de aprender. Otro premio Nobel psiquiatra, Eric Kandel, en 2002 ha obtenido el premio Nobel por haber descrito que para aprender hay un proceso de fosforilación en las neuronas y generación de proteína, ¿no? El aprendizaje, él lo estudió en la Aplicia, un molusco, que entrenándolo descubrió que para generar conductas de condicionamiento de su sifón se le podía generar unos desafíos, que es el condicionamiento clásico. Y pudo comprobar que la Aplicia es un sistema muy sencillo de 100 neuronas, donde se pudo ver que en cada neurona qué pasaba cuando aprendía. Y bueno, a partir de eso pues, se deduce y ahora se entiende que realmente hay un proceso físico, fisiológico durante el aprendizaje. Y nos explica la plasticidad cerebral, que cuando hay daño de la corteza cerebral, se puede, por estímulo de aprendizaje, de entrenamiento, generar nuevas condiciones cerebrales y de manera plástica volver a tener y recuperar en gran medida o en totalidad desempeño de funciones que han sido perdidas. Entonces también nos interesan otros procesos de la cognición, como recordar, hablar. Vamos a aprender que el lenguaje se aprende por imitación, precisamente por las neuronas espejo. El pensamiento, el razonamiento moral, la creatividad son procesos del desarrollo cognitivo que los evolucionamos en el tiempo. Y el otro dominio del desarrollo es el desarrollo psicosocial, ¿no? Y eso es muy interesante porque resulta que el modo de ser que tenemos cada uno de nosotros, la personalidad, también es un tema de desarrollo. Uno aprende a relacionarse consigo mismo y con el mundo a lo largo de la vida. Y como ya han debido estudiar, la personalidad está compuesta por 2 elementos, uno biológico, genético, el temperamento, y el otro que es el carácter. El carácter es lo que uno construye sobre su base biológica del temperamento y por lo tanto genera una forma de ser absolutamente individual. Es un proceso del desarrollo muy importante y también estamos hablando de que también se desarrolla y se aprende a manejar las emociones. En la infancia tenemos una emocionalidad muy básica, hambre, frío, dolor, etcétera, nos genera un estado de malestar, de incomodidad, satisfacción, apego, abrazo, amor de la mamá, del papá, de la familia. Están modulando las emociones de modo que al ir desarrollando uno va aprendiendo a hacer un control y modulación de su estado emocional y así sucesivamente. Y por supuesto la interacción con el entorno va a generar un tipo de relaciones sociales que están determinadas por supuesto por los aspectos culturales. Entonces tenemos esa conjunción de elementos para entender cómo se desarrolla. Entonces, ¿qué pasa durante el periodo prenatal? Tenemos en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial esas áreas de dominio, ¿no? Como podemos observar, lo primero físicamente es que hay la concepción, hay una interacción genético-ambiental, ¿no? entre lo que
pasa en el embrión, lo que pasa en el útero y lo que pasa fuera del organismo de la madre. Se van formando órganos, crece uno y en el periodo prenatal están aprendiendo a aparecer en el desarrollo del sistema nervioso la capacidad de aprender. Se desarrolla el sistema límbico para poder recordar. Hoy entendemos que se puede hacer mediante procesos de desarrollo cognitivo, mediante procesos de psicoterapia, llegar a recordar algunos fenómenos de la vida intrauterina, muy básicos, y eso ha dado lugar a que se especule y se hable de que los procesos de descubrir vidas pasadas, eso ya no tiene ninguna base científica. Hasta donde hemos llegado es que de pronto puede haber alguna huella amnésica de la vida intrauterina, inclusive más adelante cuando ya está el sistema nervioso en inicio de formación, vamos a ver. Se puede responder a estímulos ambientales, eso es sumamente importante. El estrés materno está influyendo en el desarrollo del cerebro del feto. La paz, la alegría, la felicidad, el tipo de música, el tipo de lectura que pueda tener una mujer durante el embarazo tiene impacto en la calidad del procesamiento de desarrollo cognitivo en el feto. Y en lo psicosocial sí se puede encontrar que el feto responde con movimientos, etcétera, cuando estamos ya en el tercer trimestre, a los estímulos ambientales, como hablarle o agredirle, ¿no? Se ha podido ver de una manera realmente absolutamente, tremendamente perturbadora, como si se genera un proceso de aborto en un feto que ya está más o menos formado en los órganos. Hay respuestas de resistencia, de alejamiento a los instrumentos, al contagio. De los 0 a los 3 años hay un desarrollo velocísimo. El cerebro está en una capacidad, es un cerebro muy plástico, se está transformando enormemente y tenemos desarrollo de varias cosas, sentidos, el cerebro es más complejo, el niño crece de chiquitito, nace de 50 centímetros y a los 3 años tiene que tener una medida casi un metro. Rápido crecimiento físico, se desarrollan habilidades motoras, aprende a manejar instrumentos, a usar el cubierto. Cognitivamente se aprende a aprender y recordar, se pueden resolver problemas, tomar decisiones, qué juguete prefiere, ¿no?, frente a otro. Se entiende lo que se le dice, entre 1 y 3 años ya entiende cada vez mejor lo que se le dice, puede aprender límites, puede aprender a entender lo que es el no, y a comprender cuando hay un premio y cuando hay un rechazo, una retirada. Se forma el apego, o sea, entre 1 y 3 años un niño puede quedar muy traumado porque no se lo quiera, porque se lo castigue, porque no hay apego, porque se lo trate mal, porque se está desarrollando en esa época un desarrollo muy importante. Tener conciencia de sí mismo, saber que su ropita, que es su comida para él hasta los 3 años, que tiene que quedar claro. Va siendo más autónomo. A los 6 meses el niño ya se aleja de los papás, ¿no? Ya se sienta y a los 8 meses gatea. Entonces ahí es cuando ya empieza a alejarse y tiene que desarrollar su autonomía. A los 3 años de edad le interesa, y de hecho los niños más chiquitos de 1 añito, por ejemplo, ustedes tienen un niño de un año y otro bebecito de 1 o 2 años, hay una búsqueda, una curiosidad por acercarse, se sonríen, hay una aproximación. Entonces, todo eso es un desarrollo normal. Estarán entendiendo by default, porque todo eso que estamos señalando es lo normal y por lo tanto es tan frágil que puede ser anormal. Si no se promueve este desarrollo, todo lo que estamos hablando es que depende del estímulo, que está bien formado nutricionalmente y que los estímulos que está teniendo están generando que esa impronta genética vaya determinando estos logros. Por lo tanto, si eso no hay, va a haber déficit, falla y problemas que muchos de ellos han de ser irreversibles. Más adelante, hasta los 6 años de edad, va siguiendo más crecimiento
mejora la fuerza, la lateralización, si es dominancia derecha o izquierda del hemisferio. En el desarrollo cognitivo hay el pensamiento egocéntrico, ¿no? Eso significa que la persona, usted me puede explicar qué se refiere al pensamiento egocéntrico, y que sabe todo lo que estoy hablando, por eso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, el egocentrismo básico es el pensamiento que está descrito por Piaget, donde en esta edad los niños asumen que todo lo que pasa lo causan ellos. Muy delicada esa parte, por ejemplo, cuando hay divorcio, ¿no? Entonces asume que la causa de que se están separando sus padres es por su culpa, por ejemplo, y así un montón de cosas. Entonces ahí aparece el pensamiento egocéntrico normal. Entonces en niños sumamente frágil, etc. Hay ideas ilógicas acerca del mundo, ¿no? El pensamiento fantasioso, animista, ¿no? En ese pensamiento egocéntrico y animista, los objetos tienen vida, ¿no? Los juguetes, los muebles pueden tener cara, hablan, etc. Los dibujos animados tienen sentido en ese sentido, y además están generando su vida porque uno le da vida por su pensamiento egocéntrico. Entonces la sensibilidad de los niños al sentir que las cosas que están pasando están referidas a él es altísima, muy, muy importante, eso es lo normal. Así que tratarlo mal, hacerle sentir mal, insultarle, hacer el bullying, etc., es especialmente doloroso y agresivísimo. Y eso a lo largo de la vida es así todo el tiempo, pero en esta edad peor. Se puede ya uno detectar lo inteligente que va a ser este niño, hacia los 3, 4, 5 años uno dice, no hombre, que la inteligencia es totalmente diferente de otros, y empieza la experiencia preescolar. Muy importante la autoestima global. A ver, usted tiene el concepto de autoestima. Es cuando la persona en sí tiene, es como se siente la persona, cómo está en el estado general, si se encuentra bien o si se encuentra mal, más o menos. Bueno, ese puede ser el resultado, me siento bien, me siento mal conmigo mismo. Para entender la definición de autoestima, vamos a referirnos a Nathaniel Branden, que describe que es la conciencia que tiene uno de su propia capacidad de resolver sus problemas. Yo puedo resolver mis problemas. Y además tengo todo el acceso a hacer de mi vida lo que yo quiero. Esa es la autoestima. Eso se va a desarrollar cada vez más y va a aprender uno a tener límites. Puedo hacer lo que quiera, pero ya dentro de la conciencia moral, no todo. Va a haber límites porque hay que interactuar con los demás. Pero esa conciencia que uno tiene de yo sí puedo resolver mis problemas, enfrentarme a la vida, hacer las cosas que me tocan, a eso se refiere la autoestima. Entonces, uno va a comprender sus emociones, ya va a ir a la escuela, está yendo al parvulario, generalmente en la vida urbana. Puede haber altruismo, agresión, temor, ser egoísta o no ser egoísta, tener más evidentes los miedos a ciertas cosas. Ciertamente lo más importante de la vida social es la familia. Y sí puede ser cada vez más solidario. Aquí aprende mucho, si es que hay esta costumbre de algunas familias de la mascota, a cuidar a la mascota, a darse cuenta de la fragilidad de otros niños, por ejemplo. Entre los 6 a los 11 años, entonces, no es tan veloz el crecimiento, mejora la fortaleza, es frecuente que haya enfermedades respiratorias, ya disminuye el egocentrismo. Lógicamente, ya empieza a compartir, tiene que haber más relacionamiento con otros, y ese es el desarrollo normal. Se espera que un adulto todo esto yo lo haya superado. Por eso también encontramos en la patología mental que hay gente que no ha desarrollado estas cosas y, por ejemplo, una personalidad narcisista, por así decir, que cree que él nomás tiene la razón, tiene sus bases en estas fallas, porque no marcó bien el desarrollo desde guagua y genera
procesos de pensamiento ya en la personalidad, en las que tienen dificultades para entender la realidad de sí mismo. Entonces eso espero que estén captando que al hablar del desarrollo normal en estos datos, también estamos comprendiendo que las fallas en eso son de gran importancia y pueden marcar toda una forma de ser en el adulto. El autoconcepto mucho más complejo, ya se siente que es parte de un grupo social. Se vuelven muy importantes los amigos. Hacia los 11 años es muy difícil, resulta de extremada importancia en los niños que tienen que cambiar de escuela por razones X o Z, dejar estos amigos para volver a empezar. Hasta los 20 años, y esta es la edad que asumimos que es el final de la adolescencia, 20 años más o menos, y el correlato biológico de esto es que ya es suficiente migración neuronal como para que la corteza orbitofrontal y frontal tenga las conexiones suficientes, de modo que el razonamiento está en un buen nivel para empezar una vida productiva. Entre los 11 y 20 años aumenta mucho el cambio físico, hay madurez reproductiva y los riesgos de salud pueden ser por comportamiento de riesgo, accidentes, cosas así. En el desarrollo cognitivo tenemos el avance hacia el pensamiento abstracto, el análisis, la capacidad de simbolización. Puede haber pensamiento inmaduro todavía en la adolescencia. En el desarrollo psicosocial hay esencialmente la búsqueda de identidad, incluso de identidad sexual. Hoy en día está muy vigente este asunto de cuestionarse, inclusive desde niño, que si uno había sido trans, que se había sido transgénero, que no sé qué. Entonces se ha puesto muy vigente ese concepto, pero más promovido por lo social que lo propiamente la identidad de género en sí misma. Es un tema que podemos ver más adelante en otras clases. En general, la relación con los papás suele ser buena, dentro de lo normal, y también se espera que uno aprenda cosas para mejorar en la vida de su grupo social. Esto lo voy a dejar así para que lo vean cuando tengan tiempo. ¿Qué son los hitos? Conviene tener como concepto que hay que evaluar en la clínica médica qué es lo que a esa edad tienen que haber desarrollado los niños. Y eso, el concepto de hitos, es que, por ejemplo, girar sobre sí mismo hacia el primer año de vida, entender el no, tener el primer diente, esas cosas tienen que ocurrir, son hitos. De 1 a 3 años de edad, subir y bajar escaleras, reconocer diferencias entre hombres y mujeres, emplear la cuchara, vestirse solo, eso tiene que pasar en esa época. Hasta los 6 años de vida, dibujar un círculo, comenzar a reconocer palabras, atrapar un balón que rebota, saltar en un pie, comienza a ir a la escuela. Otra vez, entre los 6 y 12 años de vida, adquirir destrezas, la menarquía en las niñas, mejoramiento de destrezas para la lectura. Tiene que leer de papel, libro. Y ahí tenemos problemas en las generaciones nuevas. Hasta los 18 años de vida, ya la estatura final, crecimiento de vello público, crecimiento tanto niños como niñas, cuando ya son jóvenes y adolescentes. Entender la abstracción, simbolización. Hay que leer historia, filosofía, ciencias sociales, matemática, etcétera, cosas que están sofrayándose muchísimo por estos retrocesos en la sociedad que hemos tenido en los 20 años. Y bueno, conviene sistematizar la información de esta manera en cuanto al desarrollo. Para hablar del desarrollo del cerebro, mente y personalidad, estamos instalando el análisis de que hay 4 grupos de factores fundamentales. Y son el biológico, que es lo que hemos descrito, referente al crecimiento, ¿no? a lo físico. Ahí está genética y elementos orgánicos, ¿no? Cómo está el cerebro, cómo está el sistema endocrino, la nutrición, la salud física.
El otro elemento que influye y que genera el desarrollo es la educación no formal, y a esto nos referimos a lo que aprende, y ahí vamos a ver por imitación, por neurona espejo, etcétera, de su entorno familiar y de su barrio, de lo social. ¿Sí? Hay una educación no formal, ahí se están transmitiendo valores culturales de la familia y del grupo social. Por ejemplo, la estabilidad de pareja o la violencia dentro de casa. ¿Qué cosas están pasando que están generando una información sistemática, pero por estilo de vida? El otro elemento es la educación formal, y esto es lo curricular, o sea, desde que empieza el tema escolar. Puede ser desde el parvulario hasta el doctorado en ciencias, o sea, donde hay un sistema diseñado para enseñar cosas, la educación formal. Y de forma muy importante, lo que se difunde de manera masiva, que es de enorme importancia siempre y hoy en día más, que las redes sociales, que lo que se dice a nivel masivo, la propaganda, el marketing, hoy en día las redes sociales, vuelvo a insistir, toda la forma de información tecnológica, ahora la inteligencia artificial, realmente hay una cantidad de cosas que se difunden de manera masiva, y por lo tanto, para que esto tenga su resultado, es que genera esas funciones donde uno aprende del entorno y aprende a controlar el comportamiento social. ¿Por qué? Porque estos cuatro elementos están en una interacción permanente, ¿no? Hay una relación de influencia entre todos los elementos de manera sistémica. Ahí podemos observar cómo entendemos que uno le está afectando al otro de manera permanente, y así está funcionando el desarrollo, y uno está aprendiendo de su entorno sobre una base biológica. Entonces, un trastorno biológico puede estar influyendo en la capacidad de educación formal. Ejemplo, trastorno por déficit de la atención, por decir. No procesa bien la información, tiene mal desarrollado el cerebro para atender. O sea, a la hora de ir a la educación formal, donde tiene que leer, estudiar, etcétera, no puede, ¿verdad? Y así ustedes podrán, por lo tanto, imaginar infinidad de ejemplos para comprender, por ejemplo, algún fenómeno en base a este esquema de comprensión que hay una interacción permanente entre estos grupos de elementos descritos. En términos de neurodesarrollo tenemos desde el cigoto, cómo se forma la gástrula, y hay una neurogénesis, todo lo biológico que hemos hablado. Es un fenómeno sumamente importante de detenerse, en que hay un proceso de migración que está determinado por el tema ambiental. Se diferencian las células madre, y vean, este es un tema importantísimo. Al nacimiento, la sinapsis en la corteza de células piramidales son bastante escasas. A los 2 años, pero gracias a esa base biológica y al estímulo ambiental que ya hemos descrito, psicosocial, ambiental, cognitivo y físico, se tiene que aumentar muchísimo la trama de sinapsis. Esto es la sinaptogénesis. Como les decía antes, estas diapositivas van a ser de dominio público, pero es absurdo poderse sacar fotos porque es una cuestión simplemente de lógica, ¿no? Cuando uno tiene acceso al documento, tiene que sacar fotos. Entonces, aquí necesitamos elementos que nos están haciendo generar este proceso de sinaptogénesis. Y hay uno muy importante, que son los factores de crecimiento neural, la NGF, Neural Growth Factors. De estos, el más importante es el factor de crecimiento neuronal dependiente del cerebro. Son neurotrofinas que permiten que se genere una emisión de una dendrita para unirse a otra. Este proceso ha sido descrito por Ramón y Cajal, pero no ha podido ser probado.
lo ha planteado así, y ese ha sido su gran problema con Golgi. Y decir es que la neurona, el desarrollo neuronal sigue un camino, sigue una vía, está evocado. Entonces Cristina Levi-Montalcini, otro premio Nobel de Medicina, ha descrito la presencia de los factores neurotróficos del cerebro que habían sido la explicación de cómo es que una área del cerebro, una neurona, está atrayendo a otra y de esa manera se generan circuitos cerebrales que tienen funciones específicas. Entonces no es al azar que se está dando esta trama tan compleja, tiene una lógica específica. Una dendrita está unida a la otra por una razón que explica luego todo el desempeño neuronal. Y encima de eso hay poda sináptica, es decir, que además de que se forma, también se eliminan áreas durante el desarrollo por apoptosis programada, que es la muerte programada. Y ahí podemos ver entonces, ahí están esas fases de desarrollo neural: migración, crecimiento del axón, muerte neuronal, nueva disposición sináptica, se construyen circuitos. Ahí está otra diapositivas que van a mostrarles para que las estudien en casa, cómo es que en embriología han debido también estudiar cómo se desarrollan las estructuras. Y esto es bien interesante. Después del nacimiento, ¿sí?, hay sinaptogénesis a lo largo de la vida, inclusive de anciano, solo que es más lento. Y permite generar capacidad de diferenciar las cosas como la capacidad analítica. Se mieliniza, hay ramificaciones dendríticas. Aumenta la velocidad de conexión, progresa las capas internas y se desarrollan de forma, primero lo sensitivo, luego lo motor y en la corteza prefrontal, para luego tener, al menos en el área orbitofrontal, la capacidad de análisis más compleja para la toma de decisiones de la que hemos hablado al inicio de la clase. Entonces, lo podemos ver a este cerebro del humano, pero conviene señalar que esto no es gratuito, esto ha aparecido a lo largo de miles de años, a partir del cerebro reptiliano, que es básicamente límbico, en ese proceso que lo conocemos como la teleencefalización. La evolución del cerebro ha sido de generar un telencéfalo, es decir, que va adelante, arriba y atrás. Esa es la forma en que ha evolucionado el cerebro humano y por eso es diferente de los demás animales. El delfín tiene más circunvoluciones que el humano, así que hay cosas que todavía tenemos que entender en la etología. ¿Para qué sirve entonces la corteza prefrontal? Genera memoria de trabajo, y ahí está, es interesante lo que hemos dicho al principio, esa capacidad de decisión descrita por el premio Nobel de Psicología que les describía, cómo es que uno decide, porque hay pensamientos automáticos, hay elementos que los tienen guardados en el inconsciente y que le permiten actuar, generar cosas que puede hacer, y a eso nos referimos con la memoria de trabajo. Hay mucha información que puede estar procesada inconscientemente que nos permite funcionar y que hemos tenido que aprender a lo largo de lo que hemos descrito en las anteriores diapositivas. Con esto podemos planificar, hacer secuencias y medir respuestas, sumamente importante. El corteza orbitofrontal está modulando las respuestas, y una forma de alterar eso es alcoholizarse. Cuando inhibimos con alcohol, lo primero que se inhibe es la corteza prefrontal, que es la más sensible, la que tiene mayor cantidad de receptores GABA y que puede ser apagada con el alcohol, y ya no haber esa modulación del sistema límbico y uno actuar de una manera mucho más instintiva que racional, porque se está apagando la corteza prefrontal. Se espera que en la adolescencia esto esté maduro. Como habíamos señalado, entonces aquí hay un ejemplo de tractografía que la tecnología moderna nos permite visualizar estas líneas, estas tensiones, por así llamarle, o
clarificaciones de sustancia blanca. Hasta el momento hemos descrito cómo se desarrolla corteza, la sinapsis, etc. Pero ha sido bien importante cómo se generan las conexiones, ¿no? Axoaxónicas y axodendríticas para conformar redes neuronales que determinan desempeño del cerebro y por lo tanto la conducta humana. Entonces este es un ejemplo, una ilustración de una imagen de conectoma. Aquí podemos observar una imagen de resonancia magnética funcional, donde podemos observar en lo azul una imagen de cómo está la complejísima trama de conexiones en el cerebro. Aquí podemos observar otro ejemplo, miren, el mapa cortical y subcortical del lenguaje, las áreas que están funcionando para poder hablar. Y finalmente, con ese desarrollo, poder tener un cerebro que genera funciones ejecutivas, que son las que describimos para el desempeño correcto de la mente. Razonar, planificar, fijarse metas, discernir, o sea, discriminar las cosas, iniciar y finalizar tareas, organizarse, inhibir algunas cosas que hay que inhibir, hacer un control de monitoreo de lo que uno está haciendo, tener memoria de trabajo verbal y no verbal, anticipar un área importantísima descrita como una área específica de desarrollo de un gran psiquiatra que es Pierre Jean Garabé, es el estudio de cómo le hace la gente para anticipar. El enfermo psiquiátrico tiene muy alterada la anticipación, ¿no? La ansiedad está generando que las anticipaciones son temibles, temerosas, por una preocupación en el órbito frontal, pero a la vez tiene mucho miedo porque está funcionando demasiado la amígdala. Entonces, amígdala con corteza prefrontal en la ansiedad están determinando desempeño de funciones ejecutivas anormal. Entonces, anticipa con preocupación, con temor, etc. El esquizofrénico está dañadísimo y eso no lo puede anticipar, no puede prever cosas, está teniendo otro tipo de... El trastorno depresivo, la anticipación se baja muchísimo y está más pensando en lo que pasó antes, la memoria está teñida de melancolía y uno se la pasa pensando en lo que pasó. Entonces, por último, otra de las ejecutivas es ser flexible, darse cuenta que estaba yendo por este camino y que no, que es un error, entonces cambia de estrategia. Normal, esa es una función ejecutiva normal. Este es otro resumen de lo anterior, y este es bien importante. Sobre lo cual estamos describiendo la importancia de lo social. Es lo que hemos dicho, educación formal, no formal y más media. La experiencia, es decir, estar en acción. Uno puede decir, yo he salido médico hace 20 años, soy médico. Y por lo tanto le digo que usted no tome ese medicamento porque yo sé. Pero, ¿usted ejerce la medicina? No, tengo diploma, pero jamás he ejercido. Entonces, ¿con qué autoridad va a hablar de algo, por más que tenga título hace 20, 10 o 5 años? Entonces, es importantísimo estar en la cosa, hacer las cosas, y la experiencia determina el estar en interacción, el estar actuando, el estar leyendo, el estar estudiando, está generando salud del cerebro. Si no hay experiencia de áreas cerebrales, desaparecen las neuronas que están dedicadas a eso. La experiencia fomenta y mantiene y reorganiza los sistemas. Esos sistemas que hemos visto en conectoma están siendo vitales gracias a que funcionan en el tiempo de experiencia. Hay efecto en mapas corticales, se regula la síntesis de los que hemos hablado de las moléculas de la herencia celular, como son las neurotrofinas, ahí está influyendo la liberación de neurotrofinas, y los circuitos activos espontáneamente de etapas tempranas se mantienen solo por su actividad. O sea, lo que tenemos de base biológica, como decía Virchow, lo que no funciona se atrofia. Entonces aquí es otra señal de esa expresión central Virchow. Esto es lo que señalaba, ¿no? Cómo es que en la evolución humana el humano ha tenido que hacer todo un proceso desde Australopiteco hasta Homo sapiens
en que su cerebro ha ido creciendo junto a su cráneo. En lo social, la cultura son las formas, modelos o patrones implícitos o explícitos donde la sociedad regula el comportamiento. Entonces, influye costumbres, prácticas, códigos, reglas de manera de ser, la cultura de la información, y para resumir, cultura es el sistema de valores de una sociedad. Y hay una cosa bíblica que nos cuesta mucho a entender, está en el Levítico: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Nos podemos explicar aquí, pero no es tan, o sea, es verdad. Un pueblo corrupto tiene un gobierno corrupto. Si usted no respeta el semáforo, ¿cómo espera que el ministro haga bien las cosas? O sea, así de sencillo. Y esto es una descripción socioantropológica bien interesante de cómo los procesos de influencia entre el grupo, el sistema en el que uno vive y el individuo. Estos procesos de influencia son aquellos en los que durante las interacciones sociales directas o simbólicas, los individuos y los grupos forman, mantienen, difunden y modifican sus métodos, pensamientos de acción. Importantísimo, porque eso nos está explicando el concepto de por qué una familia como modelo cultural se reproduce. Familia de maltratadores genera nueva familia de maltratadores, ¿verdad? Son códigos de influencia. No hay sujeto ajeno a una situación, no hay acción fuera de contexto. Es una interacción permanente la que estamos teniendo, y a veces nos creemos muy autónomos o muy genios, pero no, la verídica es que estamos totalmente influenciados siempre. Por eso, no es cualquier cosa haber recibido el premio Nobel de Economía, el que describió estos procesos que hemos echado al principio. Son determinantes sociales de la salud mental las condiciones de la sociedad en la cual las personas se desenvuelven y que impactan en su salud mental. O sea, todo lo que está pasando en nuestro contexto está generando una toma de decisiones más o menos sana. Este tema no lo vamos a ver ahora, otro. Pero sencillamente, para resumir, creo que tengo aquí una esquemita. Lo pueden revisar ustedes. Plasticidad cerebral se refiere a esa capacidad del cerebro de rehacerse, ¿no? Y además de hacerse. La mayor época de plasticidad cerebral está hasta los 10 años de edad, más o menos, pero después hay. Es decir, que se modula, se moldea. Otra forma de entenderlo es a partir de la teoría del aprendizaje respecto de del modo en que uno aprende. Vamos a ver dentro de un ratito que aprendemos por imitación, pero en base a dos procesos, el moldeamiento y el modelamiento. ¿Sí? El modelamiento se refiere a que uno está aprendiendo de sus modelos, su cultura, su ambiente, su sociedad, no le copia. Y el moldeamiento es esa educación no formal que habíamos descrito, que es lo que le hace la sociedad a uno como un molde de queque, lo conforma, lo establece, lo genera. Así se va desarrollando el aprendizaje y luego uno puede ir modificando mucho más su inteligencia principalmente. Entonces, para que haya esos procesos hay una cantidad de elementos neurofisiológicos que terminan generando compensaciones conductuales y nuevas combinaciones de códigos. Entonces, en la maduración cerebral, para que haya migración de neuronas, es lo que estimula la migración de la neurogénesis y la plasticidad, el aprendizaje. El estrés lo disminuye. Las drogas de abuso, el estrés, las rayos X, las convulsiones disminuyen la capacidad de maduración. Los antidepresivos, cuando uno está con trastorno depresivo, mejoran la plasticidad cerebral, la estimulación cerebral profunda. Las convulsiones del adulto, aunque no tengo muy clara esa figura, de por qué pueden, de lo que generan por efecto Kimbrick,
en la epilepsia. La radiación cósmica son ejemplos de influencia en la maduración de la migración, del cambio de la forma de las neuronas, de ese tipo de neurona a la neurona madura de la capa granulosa. Esto creo que ya lo hemos visto antes, pero es importante señalar. El estrés está generando daño neuronal por aumento de actividad de glutamatérgica vía receptor N-metil de aspartato, aumenta radicales libres y genera lesión de la neurona sometida a estrés. El estrés está determinando principalmente la elevación de cortisol. Hay una hipercortisolemia, corticoidea, que finalmente está modulando la capacidad energética dentro de la neurona. Esto es la membrana neuronal. Y por actividad de hipercortisolemia hay disminución del factor neurotrófico dependiente del cerebro, que disminuye el soporte trófico, hay atrofia neuronal, hay disminución de dendritas y hay vulnerabilidad de la neurona. El estrés es bastante agresivo y ocurre en todas las épocas de la vida. El estrés crónico nos está generando este tipo de problemática. Aquí podemos observar que dependiendo de los factores modificadores de la madre, genéticos, experiencias previas, capacidad de afronte y personalidad, están modulando el modo de manejar el estrés durante el embarazo, que se traduce en incremento del cortisol en placenta, que a su vez determina modulación del neurodesarrollo en el feto, como hemos visto desde el principio de la clase. Y esto me parece importante y lo he puesto aquí, porque este psiquiatra francés, etólogo, antropólogo, psicoanalista, todo un genio, es quien ha desarrollado y ha planteado el concepto de resiliencia, en el entendido que resiliencia es esa capacidad que tenemos los humanos de poder resolver problemas, salir de los problemas y estar hasta mejor de lo que estábamos antes del problema. Resolverlo, arreglarlo, adaptarse y seguir más bien con mejor capacidad. Esa es una capacidad que desarrolla el cerebro sanamente en un desarrollo normal como hemos visto hasta el momento. Y ha sistematizado este autor los dos principales factores que impiden, o sea, que hacen que uno no pueda ser resiliente. Lo asemeja al niño soldado a la violencia conyugal. Vivir con padres que se pelean es tan estresante como esos niños que son secuestrados o reclutados para ir a la guerra. Vean el calibre de la comparación. Esas pandillas, esas situaciones de capacidad de elegir, si lo único que hace en la vida es comer y dormir, además trae violencia, pues ¿qué va a dar? ¿Qué experiencia tiene ese cerebro para desarrollar? Peor, cuando se enfrente a algo, vaya a resolver y salir mejor. Gravísimo lo que estamos hablando, porque realmente nos está explicando muchos traumas y taras sociales, de que por pobreza, por desnutrición, por mala información, por manipulación de la información, por todo lo que estamos viendo que ocurre, la gente termina tomando decisiones muy simplonamente, arrastrado por lo que dice, víctima del marketing o de las presiones o de los chantajes sociales, sin poder razonar. Es súper cruel. Un ejemplo de importancia para este asunto en salud es el estigma de la enfermedad. Culturalmente se puede generar un estereotipo. ¿Qué es ser epiléptico? ¿Qué es ser esquizofrénico? ¿Qué es ser loco? ¿Qué es ser diabético? Etcétera. Se genera una idea. Uno se presenta ante uno de esos enfermos, entonces se instala el prejuicio. Este epiléptico debe ser endemoniado. ¿Por qué? Porque hay una cultura que ha manejado ese mito y la conducta de ese rechazo, ¿no?
Ese es un proceso de estigmatización cultural muy fácil de entender y muy común. Y hay gente que va a decir, yo no quiero ir al médico porque no quiero que me digan que tengo cáncer, porque el cáncer implica una cantidad de elementos estigmatizadores. Entonces, cuando usted tiene un paciente que está manejando su problema y dentro de la familia, el problema de salud, piense qué es lo que piensa esta persona y su familia de esa enfermedad. Porque tiene todo un bagaje cultural inmenso para llegar a lo que cree estar padeciendo. La ignorancia provoca actitudes hostiles, hay aislamiento social, producto de esa discriminación. Entonces, cuando se está estigmatizando a alguien por estar enfermo, inclusive por cosas muy frecuentes como la diabetes, hay implicancias sociales que pueden llevar a situaciones muy graves y complejas como depresiones, etc. Entonces, resulta que hay un proceso que ocurre en la mente humana que la hemos entendido a partir de la aparición de la descripción de las neuronas espejo. Aquí podemos observar una imagen que tal vez la pueden interpretar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ve, ¿no? Es una imagen de un... Ha fallado el tiro. De fútbol. ¿Qué ha pasado? ¿Este qué sería? Parece que es Portero. el arquero. ¿Está triste? No. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Corriendo. ¿Ah? No. Está corriendo. Ha tapado el penal. Obvio, ¿no? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Verdad? Todos los del rojo, este tal vez ha pateado el penal. Este es otro del equipo rojo. ¿Sí? No se la creen, dice, ¿cómo? Y este tampoco se la cree, pero está festejando porque lo tapó. Y aquí podemos observar un montón de hinchas que están de rojo, que no se la creen, pero hay uno acá del otro equipo que está feliz de la vida porque festeja que este hombre ha tenido un logro. ¿Cómo nos comunicamos en la comunicación cerebral las personas por un símbolo? ¿No? Pues en este caso, tapar el penal. Nos identificamos de inmediato con la alegría o con la bronca. ¿No? Aquí estamos enojados, tristes, decepcionados. No olviden que hace tiempo a un arquero colombiano lo asesinaron por haber fallado en un mundial. Su pueblo lo mataron. Las neuronas espejo han sido estudiadas y siempre nos han preguntado ¿por qué hacemos lo que otros hacen? Ha sido pregunta de toda la vida, ¿cómo imitamos? Entonces ahí hay un dato de 1975, ya en la primera explicación, pero en el 96 aparecen estudios de Giacomo Resolati en la Universidad de Padua y de Parma, donde descubren que hay áreas cerebrales. ¿Qué ha pasado? Estos estaban estudiando con unos electrodos los cerebros de esos macacos, que son muy accesibles, y tenían en distintas áreas cerebrales, y tenían otros objetivos de estudio. En una de esas, resulta que estos electrodos detectaban el desempeño neuronal y marcaban en el encefalograma, ¿no? La actividad. En una de esas, por ir a darle comida a unos monitos, esos monitos marcaron actividad cerebral por recibir la comida. Y los que no recibían comida también. Pero no está recibiendo. Pero están viendo recibir.
por ver recibir. Es más, ¿no? Y después han estudiado más, hecho, no era por ver recibir, sino era por ver agarrar. Que el otro se identifica, y ahí viene el denominado proceso de neurona espejo. ¿Sí? Refleja, se identifica con la conducta de agarrar la comida y su cerebro genera la respuesta en esa área cerebral igual del modo que está comiendo. Eso ha sido genial, nos ha permitido entender N cosas y inclusive su indicación en el área de Broca. Esta es el área F5 de esos monos que está sistematizada para la identificación. Esta área F5 está por acá, pueden observar, y corresponde al área de Broca, que es cuando ustedes saben, cuando hay lesión cerebral grave en el área de Broca, tenemos la afasia de Broca famosa, afasia motora, no se puede pronunciar. Pues resulta que estas están correspondientes a las áreas de Broca 44 y 45, y su conexión es con el área de vascular 4, y ahí se desarrollan los procesos de aprendizaje del lenguaje. ¿Cómo aprendemos a hablar? Porque hablan los que están cerca nuestro. Gran aporte genial de Paul Broca el haber descrito el área del cerebro donde se localizan los procesos del lenguaje a partir de la descripción de que las afasias motoras tienen su localización de daño en esa área cortical. Todos los neuronas espejos sirven para vincularnos entre nosotros. Reconocemos las acciones de nosotros. Invoca planes motores para hacerlo. O sea, no se le antoja. Hay cosas que son bien contagiosas. El bostezo es contagioso. La risa es contagiosa. Solo porque agarra un objeto una persona, el otro tiene también ganas de agarrar. Entonces dice, este niño envidioso, le doy un juguete a este niño y el otro envidioso, egoísta, le quiere quitar. No es envidia, no es egoísmo, por favor. Porque se refleja. Pues. Entonces, por eso, si usted tiene dos niños chiquitos, cuando sea mamá, cuando sea papá, cómprenles el mismo juguete. Luego van a aprender a intercambiar porque el niño que está jugando con un juguete, el otro quiere el mismo. ¿Por qué? Porque su neurona de espejo es normal, sana, se identifica. Así como eso se ha identificado con el equipo ganador, los niños se identifican con lo que el otro hace. No es egoísmo, no es maldad. Se han clasificado las neuronas espejo, las altamente congruentes, ampliamente y lógicamente relacionadas. Sus funciones muestran íntima correlación entre movimiento y percepción. Percibe y hace lo mismo, actúa. Hay una relación menos estricta entre lo que se observa y ejecutado a partir de este tipo de neuronas. O sea que encima del área que está ahí hay tres tipos. Y codifican movimientos previos a la ejecución de una acción. Así que se viene estudiando cada vez más cómo funciona este sistema que nos permite entender lo que le pasa al otro. Las neuronas espejo son precursoras evolutivas de los elementos neuronales que posibilitan el lenguaje humano. Gracias a eso podemos hablar. Las neuronas espejo, la teoría de la mente se refiere a que uno se hace una teoría de lo que el otro está pensando. Dice, no, esta persona ha llegado de esta manera. Debe ser que le gustaba ese disfraz, ¿no? Nos ponemos en el sitio del otro, hacemos una teoría respecto a lo que le está pasando a la otra persona. Y eso depende del desempeño de esas áreas del neurona espejo. Esas inferencias sobre los sentimientos ajenos y anticipar las acciones. Va a hacer tal cosa.
le adivino lo que quiere y nos permite, por lo tanto, ser empáticos, nos alinea a un grupo social que es tan importante tener filiación. Aquí podemos hacer una tractografía donde se ve áreas de conexión que nos ayudan a entender los procesos del lenguaje. Así que las neuronas espejos son vitales para la imitación. La verdadera imitación es la capacidad de aprender solo por observación. Está limitada a los humanos y quizá a los grandes simios. La imitación a veces es una cosa de evolución importante. Los juegos de imitación de los niños podrían ser fortalecedores del desarrollo de neuronas espejo. Cuando hablamos de meme, en términos neurobiológicos, es elemento de una cultura que puede considerarse transmitido por medios no genéticos, en especial la imitación. Y vean yo lo saqué, esto me pareció un resumen de un libro de filosofía. Esto es para reflexionar profundamente. Cuando tenemos la libertad de hacer lo que queremos, o sea, usted ahorita lo ponen, haga lo que quiera. Lo general vamos a hacer lo que otros hacen. Así somos. Nos gusta tener banco de preguntas, ¿no? para los exámenes. Nos gusta estar haciendo matufia para pasar con 51 y luego cuando su paciente se muere, ¿por qué será? Así que muchas de las cosas que hacemos, seremos reflexivos, venir a sacar fotos de las diapositivas, decir porque todos lo hacen, no precisamente porque no estoy pensando, es conducta automática. Eso es el sistema de neuronas espejo. Ya hemos hablado de esto. Y en términos de la evolución de la empatía, conviene tener este aspecto de la relación médico-paciente. Tenemos códigos culturales para decir qué esperamos de nuestro médico. Entonces, por eso el primer proceso psíquico de importancia en la relación médico-paciente es lo que uno como paciente le impresiona que su médico es. En términos de, por lo tanto, yo estoy viendo que me resuelve un problema profesional. Ese profesional me impresiona que sabe, me impresiona que está entrenado. Eso es un proceso rapidísimo, basado en códigos culturales y en que uno percibe que su médico es competente. Así que si uno quiere ser percibido como competente, tendrá que estudiar muchísimo, de olvidarse del 51 y de pasar por pasar o de estar diciendo como tengo arrastre, soy un ser privilegiado en el planeta. En términos de empatía, estamos comunicando para hacer partícipe a uno de lo que uno tiene, por ejemplo el paciente cuando nos dice su historia, uno va a asumir. No se trata de ponerse sensiblero con el paciente, sino entender los procesos tan complejos de la historia del paciente. Psicosocial, biológica, económica. Ha llegado con tal síntoma que es la complicación de un padecimiento de hace 2 meses. Hay razones para eso. No tenía plata, no tenía miedo, no tenía acceso, pensaba que era simple, se tomó medicinas, se automedicó, su familia le dijo que no vaya, tiene cosas. Y nos ponemos a regañar, no, qué barbaridad. O sea, pues, inconsciente, hay un montón de elementos que tenemos que estudiar. Ser empático es poder darse cuenta de lo que al otro le pasa, eso no significa ser buen tipo. Uno puede percatarse de que este grupo social necesita tal cosa, entonces voy y les prometo que tal y tal para que el otro vuelva.
¿verdad? ¿Por qué? Necesitan agua. Les voy a traer agua. Y les trae un poco. Si votan por mí, esto va a ser para siempre. Y luego ya, mentira. Pero para conseguir tener, por ejemplo, utilizar a otro, las extorsiones, el cuento del tío, los hackeos, o sea, es que ubicarse en lo que el otro necesita y de ahí aprovecharse. La empatía también sirve para dañar. Me ubico lo que esta persona necesita y la extorsión. Técnica de medicina. Esto sí hay que saber y lo van a leer, por favor, bien. Esto es técnica. Esto es lo que hay que hacer para que un paciente perciba que su médico le comprende. Permítale expresar sus cosas, preguntas con final abierto. Cuénteme, ¿será que pasó algo así? ¿Es posible que esto esté ocurriendo de esta manera? Y el otro le explica, final abierto. Usted tiene idea de lo que está pasando como síndrome de su paciente. Antes de estar diciendo, seguro que es tal cosa, vaya suavemente. Pregunte más, explore. No haga juicios. Qué mal, qué irresponsable. ¿Por qué usted ya se ha dejado estar? No debería. No tiene sentido. Lo que está haciendo es agredir. Preste atención a su propio cuerpo. ¿Cómo se está moviendo usted? Está con su celular mientras habla del paciente. Está atendiendo otra cosa mientras su paciente está ahí angustiado. Aprenda del pasado, la experiencia hemos leído hace un ratito que es tan importante. Deje abierta la historia. Hay cosas que su paciente hoy día no le dice, que se le olvida o que tiene miedo o hasta vergüenza, y más adelante, si mejoró la realidad de un paciente, las haga así. Y con eso se aclaran cosas. Y establezca límites. No estamos haciéndonos amigos de los enfermos. Tenemos una posición, una distancia, un lugar que no es de soberbia, sino de que hay territorios que están marcados, y él, más bien el paciente, es el que está permitiendo abrir su territorio porque le permite al médico penetrar, pero no por eso se van a volver amigos o el médico va a abusar. O sea, aclarar los límites. Y eso es bien interesante. Resulta que esas son técnicas para expresar que nosotros estamos entendiendo al paciente. Pero también tenemos nuestros traumas, los profesionales. Y nos ponemos una barrera para no expresar empatía. Uno tiene cierto... Esto ya es personalidad de uno, ¿no? Su propia vulnerabilidad, temor a expresar sus propias emociones como persona, siendo médico o médica, temor a contagiarse emocionalmente, en absurdo, pero tiene miedo a eso, ¿no? Que a mí me afecte el sufrimiento de la mamá de mi paciente, temor a causar daño, o sea, no manejar bien la técnica y tal, prefiere quedarse, retraerse porque cree que va a dañar, o verse menos profesional, como si fuera mensajero, miedo a fracasar, temor a la reacción del paciente. No le digo el diagnóstico porque no quiero que reaccione. ¿Cómo? Pero pasa, está descrito en la literatura de la medicina. Temor a la judicialización, o sea, nos ponemos unas barreras herméticos por miedo a que nos demanden las cosas. Entonces son cosas que ocurren y que tenemos que tener percepción de lo que está pasando. Como médicos podemos estar tomando esa distancia, etcétera, de los pacientes y del entorno, y resulta que para tener problemas de salud mental, y esto ha quedado mejor escrito en el código, son esos tres factores. Como personal de salud, estrategias de afronte inadecuadas, es decir, el coping
el manejo de resolución de problemas, autoestima, profesionalidad, etcétera, de personalidad, mejor dicho. Uno tiene dificultades de desarrollo de la personalidad para relacionarse con el estrés. Aunque sea profesional, puede ser es un factor importante que lo pone a uno vulnerable. Los médicos somos altamente vulnerables a las adicciones y a los trastornos del estado de ánimo. Y un factor es ese, que uno de personalidad, su forma de enfrentarse a los problemas es inadecuada. El otro, aislarse o estar aislado, falta de apoyo social y comunicación, tanto como profesional como persona. Y que vean qué importante, falta de entrenamiento. Hoy en día tenemos problemas, inclusive a nivel estatal, de que los médicos si quieren ir a hacer cursos, no les dan permiso. Es importantísimo que uno esté en permanente actualización y entrenamiento y que hace a la salud mental como profesional. Esos tres elementos hay que conocer. No estar en entrenamiento, en estudio permanente, estar aislado, el estar con dificultades de manejo del estrés, lo van a llevar a trastorno mental. Y ahí está. El bienestar psicológico en medicina. Yo me siento bien en mi trabajo, voy feliz a mi trabajo de hospital, o de esto, o del otro. Depende de que estoy motivado a seguir a hacer mi trabajo, pero esa motivación depende de que tenga autonomía, capacidad de decisión, que mi mente está tomando las decisiones sanamente, autónomamente, y que se me respetan mis decisiones. Depende de que sé hacer las cosas, de que soy un médico que está competente, que hace las cosas bien, que se esté entrenando, que trabaja y que pertenece al grupo social que ejerce la profesión. Estas son la base para que uno quiera seguir avanzando y se sienta bien como médico, como profesional. Así que eso hay que construir permanentemente. En la universidad estamos creando básicamente esto. Más o menos, lo más básico. No olviden ustedes que cuando uno sale médico, sale como recién nacido, ¿no? Llorar, patalear, comer, dormir. Eso nomás sabe uno cuando sale médico. Para ser médico tiene que meterle duro todavía más, ser más competente, pertenecer, tener capacidad de decisiones autónomas, estar en entrenamiento permanente. Eso permite a nosotros estar realizados profesionalmente. Por problemas de empatía podemos llegar a este síndrome, que eso es lo que se cansa de trabajar, se quema. Ay, es muy estresante el trabajo, pero si tuviera todos esos tres elementos manejados bien, no llegaría a estar en burnout. Pero el burnout es frecuente y tiene estas características. Agotamiento emocional, un estrés crónico, mal humor, malestar, insomnio. Abusamos de sedantes también, tenemos acceso a medicamentos. La despersonalización, cuando uno ya no está tan motivado, no se preocupa por sí mismo, no se siente que es uno mismo, se siente que es empleado o es objeto del sistema, no es uno. Falta de placer en el trabajo, ya no lo encuentra. Con todo esto empieza pues a maltratar a la gente. Entonces, todo lo que hemos estudiado en esta hora de conferencia, espero que lo puedan ampliar con la lectura de las diapositivas, que escuchen la conferencia, que lean mucho más, porque nos está permitiendo entender cómo funciona nuestra mente, como médicos
cómo hemos desarrollado la mente para tomar las decisiones que estamos tomando, y cómo hay áreas cerebrales que tienen que tener un desarrollo específico de buen nivel, como las neuronas espejo o el sistema del cortisol frontal para las funciones ejecutivas. Entonces, en conclusión, o entramos duro a entender a los pacientes y cómo se han desarrollado, o no nos vamos a ubicar. No vamos a poder ser empáticos, no vamos a poder darnos cuenta de lo que pasa, porque tenemos que entender cómo ha desarrollado. Lo primero que hacemos cuando vemos un paciente, edad, ¿no? Sexo, femenino, masculino. Edad, niño, adolescente, anciano. Ese dato tiene que decir 1000 cosas de lo que hemos hablado de él. ¿En qué etapa de su vida está? Y después escuchamos su historia. Ahí debemos poder sacar conclusiones y ofrecer algo que el paciente diga: este médico se ubica, es competente, le voy a hacer caso, a la derecha tratar. Preguntas.